Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max, ¿cómo va? Muy bien, con muchas ganas de meternos en nuestro programa, pero antes nos detenemos un minutito para felicitar. La verdad que es un orgullo, lo destacamos todos los domingos, es un orgullo que nos acompañe en la operación técnica de nuestro programa Toto Berlingeri, pero hoy de una manera especial porque hace poquitos días ha recibido un premio muy importante a nivel mundial. Fue ganador en el New York Festival de Radio y Televisión en Mejor Programa Histórico, en una producción que llevaron adelante junto con Quique Martínez, que es otro operador acá de Radio Rivadavia, con Rosario Lufrano y con la producción de Liliana Magna. Así que de Toto, Quique y equipo, felicitaciones. Muy buenos cortos sobre la historia reciente del país, de los 30 años de democracia, con frases rescatadas por la producción de distintos actores de la política nacional, que recuerdan entre tantas cosas, promesas incumplidas, ¿no? Y frases dichas que por ahí quedaron en el tintero. De tantos actores de la vida. Igual, de todas maneras, creo que es importante festejar estos 30 años de democracia y un orgullo que Toto tenga este premio, un operador de lujo para nosotros. No podríamos hacer el programa como lo hacemos si no fuera por su colaboración. Gracias, Toto, y un enorme aplauso para el laburo de ustedes. Esta noche, Padre Guillermo, nos acompaña en nuestro estudio Facundo Manes, un prestigioso médico argentino, especialista, quizás el hombre que más sabe de neurociencias en la Argentina, fundador de INECO, se dedican a estudiar el cerebro, y actualmente también rector de la Universidad Favaloro, que llevó el desafío de las neurociencias al mundo de la Universidad Favaloro. Sí, además un hombre, que nos va a estar planteando desafíos acerca del tema de la ciencia y la fe. Creo que siempre es rico escuchar esto, que siempre ha sido un tema debatido, ¿no? En este programa a nosotros nos interesaba justamente tratar este aspecto que tiene que ver con algo que toca nuestra fe, pero que por otro lado tiene una base, científica. La fe y la ciencia son enemigas o pueden recibir un complemento para conocer mejor la realidad e incluso la realidad de Dios. De todo esto vamos a hablar esta noche. Nos va a abrir la cabeza Facundo Manes. Esperemos que no nos la haga estallar. Quédate en Radio Rivadavia. Enseguida nos encontramos Entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor. Alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Esto le pregunta Jesús a sus discípulos en el pasaje del Evangelio de San Mateo, que hoy la Iglesia nos presenta en la Eucaristía, en la misa del domingo. ¿Quién dice la gente que soy? De alguna manera les pregunta, y Pedro sintetiza la respuesta después de otras afirmaciones diciéndole: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hoy se celebra en toda la Iglesia el Día del Sumo Pontífice, 29, la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Las dos columnas que le dieron sostén a la Iglesia desde su inicio.
y por lo tanto también el día del Papa, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A este Pedro se le da justamente el poder de atar y desatar, que es un poder judicial, un poder de juzgar. Cuando antiguamente se escribían las causas judiciales, se escribían en unos papiros, cuando el juez dictaba la sentencia, todo eso ha quedado en el lenguaje judicial hasta hoy en día. El amanuense escribía, el escriba ponía, digamos, la sentencia y se sellaba y ese papiro se cerraba, esa causa se cerró. Bueno, si había que rejuzgar sobre un mismo tema, había que abrir esa causa, o sea, había que sacar el sello y abrir otra vez, desplegar ese papiro y por ahí dictar una sentencia nueva, era revisar una causa y volver a escribir sobre ella, ¿no? Por lo tanto, este es el poder de abrir y cerrar, de atar y desatar que se le da al Papa, digamos, en concreto a Pedro, ¿no? Y a sus sucesores. ¿Para qué se le da? Bueno, justamente para tener una posibilidad de juzgar sobre aquello que es la realidad. Ha habido un informe publicado esta semana, sumamente interesante, que reúne un poco esa consulta de opinión de una serie de preguntas que la Santa Sede envió a los distintos episcopados y los episcopados a su vez las giraron a las parroquias y las contestó en su mayoría la gente. Y comentaba el otro día Elisabetta Piqué, que ha salido varias veces aquí al aire en el programa nuestro, que para la Iglesia había sido una gran sorpresa la distancia entre su prédica moral y las cosas que la gente vive, ¿no? Como que muchos cristianos, más allá de las enseñanzas oficiales de la Iglesia, sobre todo en materia que tiene que ver con el tema del matrimonio y aún de la sexualidad, tienen su propio juicio formado, casi te diría en forma mayoritaria, bastante distinto o distante de lo que se enseña. De la voz oficial de la voz oficial. Entonces es un tema interesante porque obliga de alguna manera no a la Iglesia a replantearse lo que ha enseñado, sino también decir, bueno, ¿por qué se produce esto? ¿No será algo que, como en otras materias, digamos, se pone la vara tan alta que por ahí casi es imposible, el mínimo no imponible es casi imposible de cumplir para la gente, ¿no? Creo que es muy interesante, Padre Guillermo, que la Iglesia se atreva, con el liderazgo del Papa Francisco, a levantar la alfombra y ver con qué se encuentra ahí para trabajar sobre la realidad, porque si no tenemos el peligro de creernos una idea muy bonita, pero que nada tiene que ver con lo que pasa día a día. Exactamente. Así que bueno, esperemos que esto sea realmente auspicioso para el próximo sínodo de obispos. Él era un guitarrista, cantautor, que tocaba en una banda de rock, y cansado de imitar a los Rolling Stones, fue un retiro en el invierno del 92. Era viernes y empezaba el retiro, y un catequista muerto de escalofrío. El guitarrista del equipo se enfermó, preguntando entre la gente, este se ofreció. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, como hacemos todos los domingos. Esta noche, como te decía antes, tenemos en nuestro estudio a un invitado muy especial, la verdad que nos enorgullece su presencia. Es el doctor Facundo Manes, es un especialista en neurociencias, ha dedicado su vida entera formándose. No se formó, o se formó una parte en nuestro país, después fue a especializarse afuera, ya nos va a estar contando. Es presidente de INECO y es el rector de la Fundación Favaloro. Facundo, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, Facundo, un agradecimiento de verdad de corazón. Sabemos que no estás bien de salud, el médico está un poco enfermo. Estoy engripado. Igual te viniste hasta acá.
y valoramos mucho tu presencia y bueno, el hecho de que estés acompañándonos y queremos que nos abras la cabeza un poco dentro de tu saber, ¿no? Y bueno, como es un programa que siempre nos ocupamos de las cosas de Dios, digamos como primer tema que te tiro, es decir, bueno, Facundo Manes, ¿qué piensa del cerebro y Dios? Bueno, es una buena pregunta porque para darte una idea de la importancia de tu pregunta, la Universidad de Oxford, una de las universidades más importantes del mundo. Yo soy de Cambridge, así que para mí está después de Cambridge, pero eso es una interna personal. No, fuera de bromas, Oxford sin duda es una de las universidades más importantes del mundo y ha invertido hace unos años varios millones de libras esterlinas para crear una cátedra de estudiar una pregunta fundamental. Si Dios es creado por nuestro cerebro o si nuestro cerebro tiene antenas especiales para captar a Dios. Así que esa pregunta que vos hiciste es gran parte de buena investigación que se está haciendo en el mundo ahora. ¿Los resultados van siendo publicados? Sí, van siendo publicados, te voy a tener al tanto, pero están empezando, hay una cátedra dedicada a esto y la relación de Dios es más, algo pasa en el cerebro cuando tenemos la experiencia religiosa. La experiencia religiosa genera cambios en nuestro cerebro. La pregunta que hace esta Universidad de Oxford, esta cátedra de religión y cerebro, Dios y cerebro, quizás no pueda ser respondida porque es una pregunta fundamental, pero se está avanzando algo. Pero lo importante acá para la gente es que la fe nos hace vivir mejor. La gente con fe vive más tiempo, vive mejor. ¿Esto es una afirmación de un creyente o de un científico? De un científico. La gente con fe, no importa en qué tenga fe, pero la gente que tiene fe vive más y mejor. Así que lo que hacen ustedes, Guillermo y toda la gente que se dedica todo el día a la religión es muy importante porque la gente a través de la fe vive mejor, es una vía de refuerzo mental, de refuerzo espiritual que impacta en el cuerpo. Eso es un dato científico. Hay un estudio que una vez comentaste que a mí me llamó mucho la atención, después tuve la oportunidad de leerlo, de seguirlo un poquito, y que justamente fue acerca de un grupo de monjas que en los Estados Unidos donó su cerebro para que fuera estudiado durante su vida y después de muertas, ¿no? O sea, que se permitiera a la ciencia, bueno, trabajar sobre lo que había sido sus vidas y después post-mortem, cómo analizar ese cerebro, en qué estado estaba, ¿no? Es cierto. Ese estudio tuvo mucha repercusión, fue un estudio científico publicado en una revista científica, pero después fue tapa de Time. Es un convento de Estados Unidos que las monjas que vivían en ese convento con una calidad de vida superficialmente igual, o sea, comían la misma comida por décadas, tomaban la misma agua por décadas, tenían el mismo nivel de estrés o de trabajo diario, tenían más o menos todas las condiciones iguales, aceptaron, como dice Guillermo, donar el cerebro post-mortem para que se estudie, y los patólogos son los médicos que ven los tejidos post-mortem. Y el Alzheimer tiene características especiales, se producen acumulación de proteínas entre las neuronas, cambios intracelulares, intraneuronales, bueno, y eso tiene una reproducción macroscópica, o sea que alguien ve un cerebro atrófico, desgastado, a simple vista un patólogo y puede decir este cerebro tuvo Alzheimer. O sea que el patólogo cuando veía cerebros post-mortem, porque las monjitas, como bien dijo Guillermo, se sometieron anualmente antes de morir, por una década, más o menos, a estudios de memoria y a estudios de imágenes cerebrales, y luego donaban el cerebro. Entonces el patólogo cuando veía un cerebro post-mortem decía, esta monjita tuvo Alzheimer, porque el cerebro tenía las características de alguien con Alzheimer. Sin embargo, esa monjita nunca tuvo la clínica, los síntomas de Alzheimer. Nunca se manifestó la enfermedad. Entonces fueron a ver qué pasaba. Y las monjitas que tenían una experiencia emocional más positiva, que veían la mitad llena del vaso, no la mitad vacía, las monjitas que tenían más complejidad gramatical, que habían viajado más, que tenían más interacción social, tenían todos esos efectos protegían al cerebro enfermo. O sea que ahí apareció el término de reserva cognitiva, que aún ante un cerebro enfermo uno puede reaccionar de forma diferente si ve las cosas en forma positiva, emocionalmente es más positivo, más
expectante, si está más conectado socialmente. Así que claramente una iglesia o un templo donde la gente se conecta, tiene fe, más allá de la experiencia religiosa personal, hace muy bien a la salud. En general, con algún fundamento histórico, si se quiere, o con alguna puja histórica, no con fundamento, perdón, hay como cierto divorcio entre fe y razón. De hecho, no sé si fue Juan Pablo II o Benedicto XVI quien publica una encíclica llamada precisamente Fe y Razón. Es llamativo y auspicioso que hoy la ciencia mire el vínculo entre el cerebro, que es donde asociamos rápidamente la presencia o el ejercicio de nuestro raciocinio, y lo religioso, ¿no? Digo, es como venir de un histórico divorcio a un camino de encuentro. Bueno, y sobre todo, estoy de acuerdo, concretamente creo que quizás en el papado de Francisco se pueden aunar más estas áreas, porque él tiene un background científico, creo que estudió bioquímica o algo parecido. Es técnico químico. Es técnico químico, exactamente. Así que espero que se dé ese debate, es muy positivo, y además es un dilema personal, porque yo soy creyente, debería ser más practicante de lo que soy, pero soy creyente y soy científico, y hay muchas cosas que no se pueden explicar por la ciencia. También la ciencia tiene que tener un dejo de humildad que a veces no tenemos los científicos, y bueno, pero también es cierto que todo lo hacemos con el cerebro. Desde respirar, los tres estamos respirando y hoy lo sabíamos, ahora lo sabemos porque yo lo dije, y ese acto de respirar estaba siendo controlado por un centro cerebral, hasta resolver los problemas filosóficos más complejos. Todo lo hacemos con el cerebro. Entonces, no tengo duda que la experiencia religiosa está en el cerebro. Cuanto más sepamos sobre el cerebro, vamos a saber más de la experiencia religiosa. Pero eso no quiere decir que la ciencia explique todo. Entonces, ahí aparece la unión que yo veo, es en donde no se puede explicar por la ciencia y la religión aceptando que la experiencia religiosa está en el cerebro. Si con eso nada más ya tenemos un punto de partida para dialogar tremendo, y yo creo que es el futuro. Te diría que en la filosofía aristotélica, en general, digamos, cuando se habla de ánima, el concepto está tomado de Aristóteles sobre todo. El concepto filosófico para la religión judía es más corpóreo, digamos, el ser humano, digamos, incluso, digamos, la meditación acerca de la vida post-mortem es una meditación tardía y creída por algunos. Cuando San Pablo se enfrenta entre saduceos y fariseos, dice que los fariseos sí creían en la resurrección, en cambio los saduceos no. O sea, había una parte que creía solamente que la vida y la retribución de la vida era solamente en esta vida, ¿no? Pero sin embargo, digamos, es más la tradición griega la que afirma digamos, el alma y el cuerpo como algo, digamos, dos entidades muy diferentes. Pero siempre el cuerpo es lo que anima, y lo que la Iglesia siempre ha sostenido es que, bueno, obviamente anima como, y bueno, la sustentabilidad es el cuerpo, digamos, ¿no? Aunque, digamos, el cuerpo sea la viabilidad material para que se dé, ¿no? Es como si yo te dijera, bueno, este equipo funciona con corriente eléctrica. Sin la corriente tengo un equipo de audio fantástico, pero si no lo enchufo no pasa nada. Exactamente. Es toda la tecnología necesaria para que la electricidad, esa energía se transforme en esto que uno escucha como sonido. Y acá es lo mismo, ¿sí? Yo creo que el alma es aquel sustrato inmaterial que hace que nosotros elaboremos o sostengamos el yo más allá, y esto te lo quiero preguntar también porque es algo que yo he sostenido, pero no tengo tanta base científica. Nuestro cuerpo, cuando yo digo yo soy yo, pero sin embargo mi cuerpo, o sea, celularmente muta a lo largo de mi vida. Exacto. O sea, yo no tengo el mismo sustrato material. Mi propio cuerpo va muriendo y regenerándose todo el tiempo. ¿Es así esto? Exactamente. O sea que hay algo que me hace ser yo y me hace sentir que me duermo, me levanto y tengo si estoy sano, ¿no? La misma identidad. Recupero mi conciencia cuando me despierto, ¿no? Exactamente. Y a pesar de que la parte material haya mutado. Eso es interesante también para sostener la existencia del alma. Muy interesante. Y yo creo que lo que estamos planteando acá es lo que debemos hacer, es que la ciencia tiene que tender puentes con otras disciplinas, como la religión o el arte o la literatura, porque el cerebro es tan mágico, es tan increíble, que muchas veces lo que no puede responder con la ciencia, o lo que cuestiona con la ciencia, lo responde con lo espiritual, con la literatura, con el arte. Por eso tenemos que tener puentes. Para mí, el futuro de las neurociencias, que es obviamente una ciencia que va a crecer, el presidente Obama dijo el año pasado o hace unos meses,
como Kennedy dijo, vamos a ir a la luna, Obama dijo, vamos a invertir en neurociencia, que es la frontera del conocimiento. O sea, ¿por qué va a crecer la neurociencia o el estudio del cerebro? Porque todo lo hacemos con el cerebro, como dijimos, y este debate no solo tiene que estar en los laboratorios, tiene que los hallazgos sobre la ciencia del cerebro deben debatirse en la sociedad. Pero muchas cosas no podemos responder desde la ciencia, y ahí es donde aparecen estos puentes, con lo espiritual, con la literatura, con el arte. Y bueno, otro aspecto que ustedes van a estar interesados es el aporte de las neurociencias en la educación. Me gustaría llegar enseguida a eso, pero ya que estás planteando lo anterior que manifestabas, creo que científicos como vos hoy están haciendo que algo que al común de los mortales, que no somos científicos, nos cuesta mucho entender, son como traductores en nuestra sociedad de esto tan mágico que es el cerebro, y de alguna manera percibo, y la literatura uno lo mira en las librerías, vos entras hoy a cualquier librería y hay muchos libros tuyos y de otros científicos que nos están traduciendo al común de los mortales qué pasa con nuestro cerebro, cómo aprendemos, todos los fenómenos que se hay ahí adentro, se empieza a poner como de moda. ¿Lo sentís así? Bueno, sí, en todo el mundo pasa esto, pero en Argentina particularmente, porque no había una cultura de estudiar científicamente el cerebro humano. Yo regresé al país en el 2001, después de estar en Estados Unidos, en Inglaterra. Lindo año para volver. Sí, un año que había que tener fe para volver. Y empezamos a estudiar en forma interdisciplinaria, no solo neurólogos, psiquiatras, sino físicos, matemáticos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, científicamente aspectos normales del cerebro, cómo tomamos decisiones, cómo olvidamos, cómo memorizamos, conciencia, la interacción social, no solo enfermedades, obviamente también estudiamos depresión, Alzheimer, accidente vascular, pero eso se hacía en la Argentina. Lo que no se hacía es estudiar científicamente el cerebro de todos los días. De todos los días. Bueno, entonces creamos un laboratorio interdisciplinario, el primero en FLENI, luego en INECO, luego creamos INECO, luego se expandió a Favaloro, ahora expandimos a Chile, a Rosario. Y yo creo que eso ha contribuido, ahora hay otros grupos también en el CONICET, ha contribuido a que en la Argentina haya una masa crítica de científicos que estudien científicamente el cerebro de todos los días. O sea que la moda mundial se ha sumado a que la Argentina era un poco virgen en esta área, y en la última década hubo argentinos acá generando conocimiento a nivel internacional, y esa combinación ha producido este boom que vos decís. Mi libro, hoy desayunando, veo en el diario que sigue primero en ventas después de la 15ª semana en no ficción de la Argentina. 100.000 ejemplares en 3 meses, 9ª edición, se va en toda Latinoamérica. Y claramente no son 100.000 científicos que te están leyendo. No. Hay científicos, pero es el común, yo creo que lo leemos. Yo creo que el libro es interesante para todo que tenga cerebro, porque O sea que es un título. Hay excepción. no, hay gente... Pero básicamente ahí se discute lo que sabemos y lo que no sabemos, porque lo bueno, creo, de mi libro, humildemente, es que yo siempre pongo límites a lo que sabe la ciencia, porque muchas veces nos ponemos ansiosos o nos ponemos eufóricos y tratamos de decir más cosas de lo que realmente sabemos. En las charlas o en los libros tratamos de, por hacerlo atractivo, decir un poco más cosas de la que realmente hay evidencia científica. Estamos conversando con Facundo Manes, apasionante conversación esta noche, especialista en neurociencias, presidente de INECO y rector de la Universidad Favaloro. Quédate en Radio Rivadavia, enseguida conversamos con Facundo Manes, acá, Entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Te adoro con fervor, deidad oculta. Estás bajo estas formas escondidas. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. O memorial de la pasión de Cristo, o
pan santo que al hombre das la vida. Concede que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Jesús, a quien ahora miro oculto, cumple, Señor, lo que mi pecho ansía. Y a cara descubierta contemplándote, gocé por siempre de tu clara vista. Oh memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida. Concede que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida. Concede que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Amén. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, esta noche con la visita en nuestro estudio del doctor Facundo Manes, un prestigioso científico especialista en neurociencias. Facundo, recordarle a la gente el nombre de tu libro. Se llama Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. De todos los tópicos que escribiste ahí, ¿cuál te parece que es el más interesante? A vos, por lo menos, que te resultó más interesante. Qué pregunta inteligente y qué poca respuesta inteligente voy a tener. Uno de los más interesantes, porque la verdad que hay muchos, es ser solidario. La ciencia tiene bastante evidencia actualmente, y esto está en el libro, hay un capítulo muy lindo, con algunas citas de escritores latinoamericanos, y en este capítulo del ser solidario hay una cita a un escritor peruano. Hoy sabemos que cuando hacemos el bien, cuando ayudamos, se activan las áreas del placer y de recompensa del cerebro. O sea que en el fondo ayudar es un acto egoísta porque uno se siente muy bien. Y bueno, hablar del altruismo, de las bases neurales del altruismo, de la base cerebral del altruismo, es un aspecto que a mí me fascinó del libro. Es que ayudar al otro, ponerse a disposición del otro, activa las áreas de recompensa y de placer del cerebro. Así que... ¿Y viceversa? Digo, si yo me vuelvo cada vez más egoísta o llevo adelante acciones egoístas, se me activan algunas partes del cerebro, perdón mi manera de expresarlo, que me hagan sentir mal o no necesariamente. Eso no está tan claro y es más difícil de responder, pero es una muy buena pregunta, a no ser que sea psicópata. Los psicópatas generalmente tienen placer cuando no ayudan o hacen el daño, pero la gente normal, no recuerdo evidencia de qué pasa cuando uno hace daño o cuando uno castiga. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, si uno castiga a asociaciones, por ejemplo, que uno no está de acuerdo, también se activa el placer. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que está en contra de la asociación del rifle o de las armas. Si uno pone plata para ayudar a evitar que esa asociación crezca, también es un acto de placer, digamos. Porque en el fondo crees que estás haciendo el bien, ¿no? Exactamente, pero bueno, tu pregunta es una buena pregunta científica que no tengo todavía respuesta. Dejamos abierto el canal de investigación. Planteabas en el bloque anterior, Facundo, el vínculo, ¿no? O cómo es la relación entre educación y la neurociencia.
y en este proceso donde se está poniendo de moda todo el tema de neurociencias, y lo digo como docente y como responsable de una parte de la educación en la ciudad de Buenos Aires, la realidad es que veo que sabemos muy poco los docentes de cómo funciona el cerebro, el nuestro para enseñar y el de niños, adolescentes, jóvenes para aprender. Bueno, obviamente, este es un ejemplo de cómo las neurociencias van a impactar en la sociedad aún más, porque, como dije antes, con el cerebro hacemos todo, somos cerebros con patas, y los avances en la investigación del cerebro normal, o de cómo funciona normalmente, cómo tomamos decisiones, cómo nos emocionamos, cómo olvidamos, cómo recordamos, va a impactar en la escuela, en la educación, va a impactar en la política, porque votamos con el cerebro, los líderes nos gobiernan con el cerebro, va a impactar en la filosofía, ¿tenemos libre albedrío o no? ¿Tenemos libre albedrío o no? ¿Decidimos nosotros mismos o no? Va a impactar en la economía, ahorramos unos pequeños pesos con el cerebro y compramos tomate en la verdulería y discutimos el precio con el cerebro. O sea, la ciencia del cerebro va a impactar en muchos aspectos y claramente en la educación. Sabemos algunas cosas y claramente la docencia se va a beneficiar de saber cómo el alumno prioriza, retiene, jerarquiza información, etcétera, etcétera. Y hoy sabemos concretamente que lo único que aprendemos es lo que nos motiva. Si no nos motiva algo, no aprendemos. Pero en el futuro yo lo que veo para avanzar es que no tiene que ser algo unidireccional, ¿no? Los científicos o neurocientíficos no tenemos que ir a los maestros o docentes y decirle hay tips o hay ayudas para que ustedes se eduquen mejor. Tenemos que juntarnos todos, los docentes y los neurocientíficos, y estudiar el tema en forma conjunta. Y eso tiene que hacer la ciencia con otras áreas, ¿no? La ciencia, yo no veo a la ciencia dando órdenes, dando tips, dando educando. Yo creo que la ciencia tiene que tener la humildad suficiente para la ciencia del cerebro, para discutir con los abogados la neuroabogacía, porque ahora se discute la memoria de los testigos, también va a impactar esto. Y con los docentes hay que discutir cómo los avances en los laboratorios se implementan en las aulas. Discutimos, estás planteando un problema sumamente interesante, el tema de la memoria y su ligación con lo afectivo. Sí. Yo me acuerdo que en la única materia que a mí realmente me costó en el seminario fue el latín. Digamos, a mí nunca me gustó en el colegio la lengua, digamos, ¿viste? Estudiar los verbos y memorizarlas. Y el latín con sus declinaciones y con sus cosas me pareció un plomo espantoso. Yo me recibí con diploma de honor, gracias a Dios latín no era curricular, pero el latín me iba mal. Entonces, un día un cura que me estaba dando una mano, que sabía mucho de latín, me dice, mira, yo aprendí idiomas escuchando ópera, porque digamos, me gustaba tanto la ópera y tenía tantas ganas de aprender, digamos, lo que estaban diciendo, que bueno, empecé a aprender alemán o empecé a aprender italiano, solamente por afecto, societatis, con eso que estaba escuchando, ¿no? Y me dice, el idioma se aprende cuando, digamos, un chico quiere comunicarse con su madre, empieza a aprender los rudimentos del lenguaje para poder, el cerebro tiene un componente afectivo muy fuerte y por lo tanto si vos no sacás esa traba afectiva que tenés en contra del latín, nunca lo vas a aprender. Exacto. Exactamente. Bueno, entonces la pregunta es esta, ¿no? Esto es un planteo que yo lo tengo incorporado, muy que bien. necesito algo afectivo para que, digamos, para transmitir un mensaje que si no, no va a entrar, no va a penetrar en mí y tampoco en la gente. ¿Esto es correcto? Te cuento un experimento. En Estados Unidos agarraron a chicos de 2 o 4 años, entre 2 y 4 años, que solamente habían escuchado inglés. Eran de familias americanas, en su casa solamente habían escuchado inglés. Y del Midwest americano. Lo pusieron en 3 grupos. En un grupo le pusieron a un chino enseñándoles chino. En el otro grupo, el mismo chino diciendo lo mismo. Las mismas lecciones, el mismo lenguaje, todo lo mismo, pero por televisión. Y el tercer grupo, el mismo chino, la misma dosis de chino, pero por auriculares. Cuando terminó el experimento, el primer grupo de chicos que tuvieron al chino personalmente podían diferenciar 2 palabras en chino como chiquitos de su edad en Pekín. Los otros 2 chiquitos que tuvieron la misma dosis de chino, pero en diferente modalidad, no personal, sino por auriculares o televisión, se comportaban como los chiquitos americanos vecinos que nunca entraron en el estudio, o sea, que nunca escucharon otro idioma. La única diferencia fue el contacto personal. El contacto, por eso nunca el e-learning, el aprendizaje internet, va a reemplazar
al contacto personal. Nunca van a desaparecer los curas, por ejemplo. Yo tengo una buena noticia, no voy a haber cura por internet. Porque el contacto personal es clave para motivar, para generar empatía. Se puede haber una ayuda complementaria por internet, pero el contacto personal es clave. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el contacto personal y la motivación influye en lo que aprendemos. Y yo siempre cuento otra en mis clases o charlas a la comunidad, otro ejemplo que no es tan sofisticado como el tuyo de latín y en tu seminario, sino que yo le digo a la gente, si quieren aprender alemán, qué camino le va a resultar más fácil. Un CD todas las tardes después del trabajo, estresados y cansados de escuchar el CD en alemán, o enamorarse de un alemán o de una alemana. Si vos te enamorás de alguien en alemán, aprendés el idioma en 6 meses, estás motivado. Sé que tenía razón tu maestro que decía que la ópera... Porque lo único que recordamos, o en la vida olvidamos casi todo. Si yo te digo a vos, che, Guille, mañana te invito a mi casa a almorzar y contame todo tu seminario. ¿Cuántos años son en el seminario? 8. En una hora te va a sobrar para recordar 8 años de tu vida. Y me decís, pero contame más, y me vas a inventar porque no te vas a acordar. Una hora te va a sobrar para contarme 8 años. Y no sos anormal, sos normal, porque uno olvida todo en la vida. ¿Qué recuerda entonces? Lo que nos emociona. Lo único que recordamos es lo que nos emociona. La emoción facilita la consolidación de la memoria. ¿Y por qué seguimos poniendo tanto acento en, si bien hay un cambio de paradigmas, hoy estamos en pleno proceso, pero seguimos insistiendo en la educación, en educar en la memoria? Cuando hoy además la información está tan a la mano, lo que hay que saber es qué hacer con ella, cómo ir a buscarla y cómo criticarla. Bueno, yo creo que ahí es donde se ve el beneficio claro de la interdisciplina entre la ciencia y los docentes. Tenemos que tener los datos científicos en el aula, pero tenemos que aprender de los docentes qué pasa en el aula. Y bueno, ese es el marco teórico que se está dando ahora. Ahora, en el grupo nuestro en INECO estamos trabajando con docentes. Hay unos científicos que se llama el grupo INECO Educación y Neurociencias, y se está empezando a trabajar, y esto en el mundo también pasa. Y hay otros grupos en la Universidad de Buenos Aires trabajando en esto, así que está empezando a haber comunicación entre los docentes y los neurocientíficos para mejorar o para tratar de aportar los datos del cerebro en el aula. ¿Qué fue lo que a Facundo Manes lo llevó a hacer lo que hace? Y la curiosidad. Cuando yo cursé anatomía, yo era asmático y pensaba ser neumonólogo. Y soy hijo médico rural, que después fue a Salto, un pueblo más grande, entonces vi la figura del médico. Yo decía, siempre fui práctico, decía, cuando vivía en Arroyo tenía 7 años y mi papá se sentaba con el cura y con el comisario en la cabecera, porque el médico, el cura y el comisario. Y yo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, sentarme en la cabecera. Alguna de los tres. Entonces, la figura de mi papá claramente fue importante, pero también me gustaba la biología a mí. Y también te voy a confesar que tenía una personalidad muy extrovertida y que conseguía cosas por mi personalidad. Yo manejaba situaciones sociales y era el hijo del médico. Y quería hacer algo que no dependa de mi personalidad. Y la ciencia me parecía fascinante y que no dependa del carisma o de la extroversión. Así que la figura de mi padre, la curiosidad y la ganas de ser algo más que mi personalidad, de mi extroversión, me llevaron a hacer ciencia. Después, cuando estudié medicina y vi la parte de los músculos, anatomía se divide en 3 partes. La parte de los músculos, el primer trimestre, el segundo trimestre, el abdomen y el tórax, y el último trimestre, el cerebro. Cuando conocí el cerebro, dije, yo quiero ser cerebro. Me fascinó que todo lo que hacemos está en ese kilo 200 o kilo 800, depende de qué cerebro. Estamos conversando con Facundo Manes, médico especialista en neurociencias. Nos decía recién, aprendemos lo que nos motiva. Quédate en Radio Rivadavia, que enseguida le vamos a preguntar qué lo motiva hoy a Facundo Manes acá, entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Continuamos entre el cielo y la tierra. Decíamos recién, antes de tirar este pequeño separador, que le íbamos a preguntar a Facundo Manes, bueno, ¿cuáles son tus motivaciones hoy? Digo, ¿por qué te levantás a la mañana? Bueno, por suerte por varias cosas. Primero, por mi familia. Me gusta... yo no era una persona que me imaginaba ser padre, inclusive, y la verdad que mis hijos me han transformado. Así que los disfruto mucho y me gusta levantarme por ellos y verlos crecer y disfrutar con ellos. Es una parte importante de mi vida que
fue inesperada, te digo, cómo apareció en mi vida, pero la celebro. También por ver crecer los 2 centros de ciencia que hice, y que hice en un grupo, con un grupo, pero que tuve el honor de liderar, que uno es INECO, y otro es el grupo de neurociencias de la Fundación Favaloro, y ahora tenemos INECO Chile, INECO Rosario, ese grupo de gente joven, y no tan joven, pero hay varias, ya como 200 profesionales en todos los centros, que está generando neurociencia original en Argentina, y ya me superó a mí ese proyecto, estos proyectos me superaron. Entonces ver crecer eso y ayudar y colaborar desde mi ángulo me motiva. Y tercero, me motiva colaborar y con el futuro de la Argentina. Yo quiero ser parte de los argentinos que discutan la próxima Argentina. Tengo mis ideas de por dónde tiene que ir la Argentina. Y bueno, me motiva también colaborar con la Argentina que viene y modelar la Argentina que viene. ¿Y este último anhelo o motivación tuvo que ver con tu vuelta al país? Sí, claramente. Yo de chiquito quería, cuando me preguntan por qué te interesa la política, bueno, mirá, yo siempre me interesó la política. A los 14, 15 años era presidente del centro estudiante de mi pueblo, del 84, 85, cuando recién aparecía la democracia, y tuvimos un centro de estudiantes politizado, que además hacíamos cosas para el colegio y la comunidad, pero además teníamos una ideología clara. Después toda mi vida hice cosas por mi país. El hecho de volver y generar 2 institutos de una área de la ciencia que no estaba desarrollada en la Argentina, es por el país, porque la verdad que por mí me hubiese ido a una universidad americana o europea, me pagaban todo e investigaba. Acá en Argentina no existía esta área de la ciencia, las neurociencias cognitivas, la tuve que desarrollar. Él sabe, Guillermo sabe, hacer galas o que gente nos ayude económicamente para pagar el papel higiénico del lugar, a pagar la pintura, a pagar el alquiler. Tuvimos que deshacer el sistema. O sea, yo podría haber quedado en Estados Unidos y recibir un sueldo para investigar el cerebro, pero yo quería hacer en mi país. En mi país no estaban las facilidades, lo tuve que crear. Y eso es política también. Y cumplir el sueño de Favaloro, de hacer cerebro. El sueño de Favaloro era hacer, además de corazón, que ya lo hizo él, cerebro en Favaloro, y que me permitía a mí generar una neurología y psiquiatría y neurocirugía para todo el espectro social, porque Favaloro atiende desde PAM y IOMA hasta las prepagas más importantes. Entonces, en INECO es diferente porque los primeros años de INECO nosotros no teníamos financiación, no teníamos apoyo ni de universidades, ni del Estado, ni de filántropos. Entonces, con la consulta pagábamos a los profesionales y pagábamos el instituto. Pero el hecho que INECO se expanda a Favaloro nos permitió brindar neurología, neurocirugía y psiquiatría de primer nivel a todos los argentinos, desde la presidenta hasta alguien que tiene PAM y IOMA. Entonces, mi vida es la política argentina, estoy empapado con el país, y ahora creo que hay que participar, en mi caso personal, en un espacio que quiere una Argentina inclusiva, desarrollada y basada en el conocimiento, con un gran impacto en la educación. Y yo creo que en el UNEN es un espacio, y me siento cómodo ahí, y estoy participando. Cuando me preguntan, ¿vas a ser candidato? Mirá, no, la verdad que estoy dispuesto a contribuir. Si tengo que barrer el comité, o no sé cómo se llama, los socialistas cómo llaman a su comité, pero lo voy a hacer. Y si tengo que ser candidato, también lo voy a hacer, pero no por una biografía personal, no por algo narcisístico personal, No, sino no por el renglón de Capelus. No, porque cuando hice INECO, cuando hicimos Favaloro, neurociencia, no lo hacía. Si me iba mal un año o 2 o me atrasaba, yo tenía una idea, que era hacer un centro de neurociencia. Entonces, cuando vos tenés una idea, no importa si vas de candidato, si vas atrás, la idea te motiva. Entonces, cuando me dicen, che, ¿querés ser candidato? No, mirá, si existe un proyecto épico de transformar la Argentina y yo puedo aportar, voy a hacerlo. Pero no, tiene que haber un proyecto épico primero, ¿entendés? Entonces, por ahora veo que el UNEN puede ser un parte de un proyecto que sea diferente en la Argentina, o la Argentina que yo aspiro. Pero por ahí no está el proyecto épico y tengo que decir, no, mirá, yo en esto no, por ser candidato, por mi narcisismo personal, no voy a hacerlo. Cuando vos definís esto de querer, digamos, hacer el bien en escala mayor, te apoyo absolutamente, pero siempre me parece que, y esto lo he percibido, digamos, con muchas personas que han dado ese salto, ¿no? Desde digamos, de ser un líder social o alguien reconocido por su accionar o por las cosas que hace, o por su capacidad científica, empresarial o filantrópica, y de repente saltás a un terreno donde, bueno, digamos, las discusiones son, te diría, más bizarras, más elementales, y a veces uno mira a la Argentina, bueno, es como una especie de
mala praxis cerebral, ¿no? O sea, para definirlo de alguna manera. Un país que tuvo en algún momento un proyecto y una idea, pero llevada adelante por gente que no tenía el consenso popular. Después proyectos populares que, digamos, tampoco tenían norte y terminaron, digamos, como vaciando las arcas del país o llevando un país a puerto sin destino. Y ¿cómo haces para sentarte a discutir, digamos, mentalmente, o sea, para trabajar la mente de esos dirigentes o qué aporte podés dar para que la Argentina realmente piense cerebralmente, no emocionalmente? Cuando vos hablabas de la votación, ¿la gente no vota emocionalmente más que mentalmente? Un porcentaje de la población sí, la que mira mucha televisión y la que no sabe de política vota básicamente por las caras. Las caras más competentes son las caras que son menos de bebé. Las caras de bebé no son muy votadas en la sociedad. Pero hay un sector de la población que vota ideológicamente o vota más racionalmente. Volviendo a tu pregunta, es una pregunta clave que todo el mundo inclusive mucha gente que no quiere que yo me meta, me dice, yo no me meto por mis cocardas de Cambridge o de académica, porque ahí sí sería un error. Me meto porque por suerte me crié en un pueblo donde a mi colegio iba todo el espectro social, la educación pública igualaba, iba el hijo del empresario, del obrero, del camillero del hospital, y al boliche bailable iban las divorciadas de 45 y las chicas de 18 porque era el único boliche del pueblo. Haber crecido en ese pueblo me dio una visión de la realidad muy importante, y además cuando volví a la Argentina no todo fue rosas en el ambiente médico. A mí cuando hice INECO me tiraron piedritas, cascotazos, y cierto establishment médico no le gustaba que yo crezca o que alguien crezca, no Facundo Maes, y eso es política también. Entonces yo hice institutos, empresas, tuve, digamos, no, la política es a mayor dimensión, a mayor escala, pero no me meto en la política o no hago política por mis cocardas académicas de los trabajos científicos, sino porque soy un emprendedor, pago sueldos, pago impuestos, en el sentido de genero cosas, conozco la realidad, no soy un intelectual abstracto en su oficina, que a veces también. Y además, te voy a decir, todo esto es medio una excusa, o una justificación, pero te voy a decir una cosa que te digo por qué lo hago, porque no quiero morirme sin haberlo intentado. Y eso es fundamental. O sea, yo no quiero llegar a los, ojalá que viva, tengo 45, a los 75, 80 años o 70 años y decir, no me jugué porque por ahí me iba a ir mal o por ahí me iba a ensuciar. O sea, yo tengo una pulsión por ayudar a este país, y la verdad que para mí sería mucho más trágico no morirme sin haberlo intentado. Me parece que con enorme claridad te estás metiendo en una arena compleja, bastante embarrada, muy narcisista sin lugar a dudas, pero creo que es en tu intuición de no ir por la cucarda, de no ir por la historia, digamos, sino por contribuir generosamente para hacer grande una Argentina que se merece ser grande, pero que los argentinos, dirigentes en primer lugar, me parece que como ciudadanía, como pueblo también, ha habido un divorcio entre lo que dijimos siempre, ¿sí? Algunos llegó a decir incluso Argentina está condenada al éxito, ¿sí? No avisó cuándo. Me parece que el gran desafío es que nos animemos a hacer los deberes para construir una gran Argentina. Y creo que se mete un tipo que tiene mucho prestigio para hipotecar, que se podría haber quedado en cualquier prestigiosa universidad del lugar del mundo que quisiera y que diga, bueno, yo estoy para darme a la Argentina, me parece que es muy auspicioso. Pero además no creo que la Argentina se cambie en unos años. El proyecto de Argentina que yo quiero se cambia en décadas. Y por ahí no lo veo yo. Quiero participar. O sea, quiero ayudar a que Argentina retome el camino que hizo la generación del 80, que la tenía peor que nosotros ahora, porque la generación del 80 la tuvo peor que ahora, y transformó. Todos nosotros somos producto de la educación pública, que la pensó una generación de argentinos que no vivió para ver nuestra graduación. O sea que yo, ¿por qué tengo que ver lo que hago ahora? Por ahí mi granito de arena lo ves mis nietos o la generación de mis nietos. Sí, como la contribución a la ciencia. De hecho, bueno, muchísima gente, digamos, se murió pensando que su experimento... No claro. Sé, yo digamos, tengo la enorme, digamos, alegría y orgullo de ser miembro del comité de ética del CONICET del IBIME. Sí. Y cuando uno mira la vida del pobre José, y la verdad que, digamos, premio Nobel que la tuvo muy mal. Muy complicada. ¿No? Muy aparte, la ciencia es un buen ejemplo. Y fundó el CONICET, ¿no? Hoy un día algo que, digamos, la Argentina se enorgullece de tener, digamos, de la cantidad de científicos que están haciendo cosas ahí, o de gente joven que está trabajando, ¿no? Entonces creo que
Bueno, eso es importante. Cuando uno tiene una idea, no importa los cascotes. Ahora, si uno solamente tiene narcisismo, los cascotes importan. Y sí te importan porque te lastiman. Y claro, pero si uno tiene una idea, si yo cuando hice INECO, a mí me tiraron, como sabe Guille, me tiraron bombitas o cascotazos. Pero yo tenía una idea de hacer INECO, hacer un centro de investigar el cerebro en Argentina, y bueno. Si yo tengo una idea de país que tiene que estar básicamente basado en la educación, o tienes una revolución educativa, que no pasa por un ministerio, lo que yo planteo, es que la sociedad reclame educación. Estamos en una era de conocimiento, en un mundo de conocimiento donde la riqueza es el capital mental de la ciudadanía, la riqueza de un país. Y bueno, si llega antes o después, si no lo veo, no importa, pero eso es lo que yo quiero. Impresionante lo de Facundo. ¿Te alegrás cuando a otro... A ver, yo percibo a veces en los políticos, en este narcisismo, como que las buenas noticias tienen que ser mías. Si todo esto que vos planteas mañana lo lidera otro y lo hace realidad, ¿vas a ser feliz? Sí, me encantaría. Ahí sí no me dedicaría tanto a la política, porque lo haría otro. Pero no veo mucha gente que se está... Porque la gente muchas veces que está en mi lugar no se mete. Entonces, ojalá que aparezca una persona así tipo... Una generación más que una persona. O una generación tipo la generación del 80, ¿sabes qué? Me quedo en mi casa jugando con mis chicos, viajo por el mundo, y dando conferencias y disfruto mi país. Sí, me encantaría, te diría. Por último, el fenómeno Francisco. Ajá. ¿Qué te suscita? Me parece que... es una qué pregunta interesante. Me parece que... Francisco, a mí lo que más me impacta del fenómeno es, por ejemplo, esto que estamos hablando del país, de la educación y todo. Muchos políticos pueden ser aconsejados y decir la educación es importante, pero su vida personal no estuvo marcado por la educación, por el esfuerzo, por el mérito. O sea, muchos marketineros le pueden decir a un candidato, che, la educación garpa, vos podés hablar de educación, pero nadie le cree, porque el político lo va a decir y bien, pero nadie le cree, porque su vida personal no estuvo asignada por el mérito, el esfuerzo, la educación y demás. Creo que Francisco impactó porque él habla de austeridad, pero su vida fue austera. Entonces, ahí está donde... Porque todos los papas un poco hablaron de austeridad o de cosas, pero Francisco me parece que encarna, o por lo menos eso es lo que sabemos los que lo vimos antes, que viajaba en colectivo, que realmente no tenía lujos personales, pudiendo haberlos tenido como arzobispo de Buenos Aires, y entonces me parece que su historia personal lo habilita para que la gente le crea lo que dice, y ahí se hace un impacto tremendo, me parece a mí, me parece que lo que dice fue consecuencia de lo que actuó, y eso en un mundo tan superficial en muchos aspectos, me parece que fascina a la sociedad, y me parece que fascina más allá de nuestro país, en el mundo. Yo estuve en Estados Unidos y todo el mundo me hablaba de Francisco. Me parece que su vida personal ha impactado. Un arzobispo de una gran ciudad como Buenos Aires, que viajaba en el subte o que prefería el transporte público a autos blindados o choferes, en el mundo ha impactado. Me parece que su vida ha sido coherente con lo que dice ahora. Eso es lo que paga. Y la falta de comparado con la falta de liderazgo, a mí me llama muchísima la atención eso, ¿no? Es decir, lo que te hablaba hace 5 minutos con vos, el tema de que él ahora estaría, no sé, en Condarco y en el hogar de Flores. Impactante, ¿no? impactante. Si no hubiera sido elegido papa, él ahora sería una persona que está, digamos, en un lugar así como... De retiro. Y nadie iría a sacarse fotos con él, ni nadie, y la persona es la misma. Evidentemente la visibilidad es otra, ¿no? Sí. Nos quedamos sin tiempo, les pido 1000 disculpas, nos tenemos que ir. Facundo Manes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes, un placer. Facundo Manes, especialista en neurociencia, fundador de INECO, rector de la Universidad Favaloro. Nos vamos a reencontrar el domingo que viene. Toto Berlincheri nos acompañó en la operación técnica. Pedro Fernández y Elías Cisternas en la producción general. Buena semana para todos. Gracias, buena semana, que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el cielo y la tierra